recordemos por qué Por ocurrió un caso eso. policial. Exactamente. Claro. Un dirigente peronista, Guillermo Kreisman, fue detenido en enero de este año en un banco de la provincia de Córdoba, intentando cobrar 1 millón de pesos que correspondían a un sueldo que la legislatura había depositado a nombre de una supuesta contratada que después negó serlo, dijo que nunca se enteró que era contratada y demás. Desde ahí empezó la presión periodística para que la legislatura diga cuántos contratados tenía, y fue un larguísimo camino de más de 2 meses que incluyó además un amparo judicial. Pese a todo eso, la información que dio la legislatura todavía es incompleta. Hay muchas sospechas también sobre ese listado que se dio a conocer, y es un tema al que todavía le faltan muchos capítulos. Vamos a conversar sobre la legislatura, sobre cómo se definen esos contratos, y además sobre cómo superar el tema de la falta de información pública con la legisladora Brenda Austin de la bancada radical, y que acaba de presentar un proyecto de ley que fortalece muchísimo el esquema actual de obligación de dar información pública, que por otra parte la provincia no cumple. Buenas noches, Brenda. ¿Cómo les va? Gracias por venir hasta acá. Un gusto para mí. Bueno, contanos primero cómo se vio desde adentro la legislatura, todo lo que pasó con los contratados, qué sensaciones tuvieron, cómo manejó la vicegobernación el tema. La verdad que la primera sensación o sentimiento es de impotencia, de algo que nosotros lo vemos y lo vivimos desde otro lugar, que es cada vez que le pedimos informes al Ejecutivo, y vemos cómo con mucha impunidad levantan la mano para votarlo en contra. Y esto, bueno, obviamente es un tema que además tiene como contracara que deslegitima toda la legislatura. Ustedes recién bien nombraron un caso que es un delito. Una conducta además para ir a proteger o para financiar a un funcionario que había sido echado por cometer otro delito. Exactamente. La bondiola, robada en un supermercado. Entonces, esto de que todo termina mezclado con todo, lo que termina llevándose puesta es la confianza de la gente en las instituciones, y en este caso en la democracia, ¿no? La legislatura es eso, porque es donde están las voces opositoras, no solo los bloques más grandes como los nuestros, sino también la izquierda, el kirchnerismo, encuentro vecinal. Entonces, el daño de eso es enorme. Y digo, nuestro bloque puso a disposición la información que teníamos, y creo que también acá ha habido una estrategia del propio peronismo de tratar de poner la responsabilidad en una sola persona, ¿no? Y esto es una práctica. Leía hoy a uno de los intendentes contratados que hace una declaración diciendo: el gobernador me llamó, Calvo también, para que preste servicios a otros intendentes nuevos. Es decir, como el gobernador es el que te contrató para pagarte en la legislatura. Y naturalizamos mucho esas prácticas, ¿no? Naturalizamos, y ellos, digo, quienes hoy están gobernando, criados al calor del poder, 25 años al frente de la administración pública de Córdoba, debilita mucho los controles y los hace sentirse, y alguien me corrigió, me dice, se saben por encima de la ley. Entonces, bueno, eso sentí, eso me pasó, y creo que eso le hace mucho daño a Córdoba, porque también con ese juego de los contratos se condicionan las voces. Digo, de nuevo, muchos de los nombres que circularon han sido estrategias para ir a comprar a dirigentes opositores, con la plata de los contribuyentes. Entonces, esta iniciativa que presentamos, ayer nuestro blog hizo público también que vamos a crear un sitio web aparte, donde vamos a colocar toda la información del bloque, desde los proyectos hasta los contratos, hasta los gastos, para que lo que la legislatura no está haciendo en su sitio oficial, que lo debería hacer, se haga al menos ahí. Yo eso lo tengo de práctica desde que era legisladora nacional, que firmé en su momento un compromiso con una organización que se llama Directorio Legislativo, que impulsa estrategia de transparencia, los 10 puntos de legisladores transparentes, y me comprometí a hacerlo en mi página web, donde está mi recibo de sueldo, mis declaraciones juradas de bienes, quiénes son mis empleados, cuáles son sus teléfonos de contacto,
qué hacen cada uno de ellos, mi agenda, cosas que creo que son obvias, que fortalecen el sentido de la representación política cuando no tenemos nada para ocultar, ¿no? Entonces, eso, como el ejercicio de separar la paja del trigo, es decir, cómo Córdoba sale de este escándalo mejorando su calidad institucional y no tratando de taparlo, echándole la culpa a alguien que aparece a esta altura como casi como una estrategia para deslegitimar a la legislatura con su voz opositora y echarle la culpa a alguien que no es del palo, ¿no? Es como... Brenda, esto que contás, si vos lo trasladás a algunas ciudades grandes o más pequeñas del interior, y no sé si otras provincias, se repite con los consejos deliberantes de representantes, se llaman Carlos Paz, se repite también con esto de que se planteó de la libertad de acceder a la información pública, que es más una declamación que otra cosa. ¿Ves que en la clase política está instituido eso? Que cualquiera que llega al poder, dice, hasta que llega al poder lo manifiesta, pero cuando lo hace, ¿se olvida? No. Yo me resisto a mezclar todo con todo. Bien. Cuando preparábamos el proyecto de ley, mirábamos otros antecedentes y veíamos otras provincias. Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ranquean en Argentina los estándares de transparencia en términos de acceso a la información. Cuando vos tenés una decisión política de hacer de tu gestión algo abierto para los ciudadanos, eso se nota, se ve, te lo puede medir un observador externo, Banco Mundial, por ejemplo, o la Organización de Estados Americanos, y eso se nota después en la práctica. Pero para eso tenés que tener instituciones robustas, ¿no? Y yo siempre cuando se piensa en la República y se habla de la alternancia, ¿no? Sí, y claro. bueno, eso es sano para la democracia. Eso es la democracia. Eso es la democracia. Y 25 años de las mismas personas en los mismos lugares, rotando un poquito acá, allá, y eso se empieza a perder. Entonces, cuando decimos, che, ojo Formosa, ¿no? Como si fuera el cuco de deterioro institucional, es por eso, es porque los jueces, algunos fueron funcionarios, ministros de gobiernos del peronismo, otros, digamos, tienen roles, vínculos, han ido cambiando la ficha. Entonces, eso es un problema en sí mismo. Ahora, ¿cómo salís de ahí? Salís primero con decisión política de quien está gobernando. El gobernador debería mandar un proyecto a la legislatura parecido, mejor que el que nosotros impulsamos, para decir, miren, no tenemos nada para esconder, esto es todo. Vamos a hacer la provincia señera, la más transparente de todas las transparentes, y nos vamos a convertir en un ejemplo para el mundo. Debería ser eso. ¿No? No está pasando. Lejos de eso, se dio a conocer un listado sobre el que no hay de más certeza, que es el listado que quiso hacer conocer la vicegobernación, pero no tenemos ninguna certeza de que sean solo esos nombres. Es más, circulan un listado con 50 nombres que supuestamente fueron excluidos a último momento. No existe la plena prueba de que no haya más contratados en la legislatura. Tampoco existe ninguna certeza de, como dice la vicegobernación, sean 5 contratados por legislador. No da la sensación de que sea igualitario ese reparto. Internamente eso se discute, se habla con otros bloques sobre la cantidad. ¿Hacen falta 1000? No sé cuánto es el número que hace falta. Y cuando vos recién decías, digo, a mí es duro lo que voy a decir, pero tampoco nosotros sabemos, ¿no? Es decir, pues si esos 50 estaban, no están, no sabemos. Da mucha impotencia eso, sí, porque no sabemos. De hecho, reconstruir incluso no sé cuántos asignados al bloque, a ver, paren, cada uno, ¿no? El nivel de oscurantismo que tiene eso es muy grande. Entonces, nosotros hemos tomado esa decisión. Entiendo que hay otros bloques que rápidamente también pusieron su información a disposición. Nosotros en el comienzo, cuando asumimos, efectivamente fueron 5 los contratos que cada uno de los legisladores tenía, y luego más un monotributo. En aquel momento, hoy están un poquito más, pero eran contratos además de bajo monto. Lo que hace, digo, alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es su tiempo de trabajo? ¿Qué es lo que hace? Lo cierto es que todo eso produce un deterioro,
porque ¿cómo convocas a un profesional a que se dedique específicamente, por ejemplo, a un abogado, a un contador, a un economista, que los necesitas en tus equipos o en tus bloques, Sí. para ayudarte a leer el presupuesto, por ejemplo? O para hacer buenas leyes, las cosas que vemos que incluso las que envía el Ejecutivo no son malas leyes. Hay un mal desarrollo de la técnica legislativa en Córdoba, malas leyes, que después terminan votándose así, nadie sabe con certeza que se votó. Bueno, todo eso tiene que mejorar, pero para eso hay que jerarquizar esa legislatura, tiene que ser mejor de lo que es, no peor. Y el problema para mí ahí, por supuesto que puede ser el número, pero el problema es cuánto de eso figura ahí, pero no presta su trabajo y su servicio y su función ahí. Bueno, como la Esa es mayor la parte de pregunta. los intendentes que figuran en ese listado. Bueno, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su tarea? Si vos me preguntás a mí, si te parece que está mal que un intendente o ex intendente esté ahí contratado, para mí no está mal. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento ahí, de normas administrativas, de municipalismo, de manejo de presupuestos, de experiencia y gestión, Aparte, de conocimiento de territorio. Claro, es una cámara única también para el interior, ¿no? Claro, digo, nosotros por primera vez ganamos un montón de departamentos de legisladores departamentales que están ahí recorriendo el territorio. Y para un partido político, un intendente que deja de ser lo que hace un buen intendente es un activo, es un valor. Ahora, la diferencia es si esa persona, ese conocimiento, lo está poniendo al servicio de la legislatura de su bloque o de su legislador, o si lo toma como una beca, mientras tanto hasta que haga otra cosa. ¿No? Es como separar la paja del trigo de nuevo también. Contanos sobre el proyecto que presentaron ustedes de un nuevo sistema de acceso a la información pública. ¿Por qué es necesario cambiar la ley actual? Bueno, primero porque es una ley muy vieja, tiene más de 25 años. Fíjate, en el último momento de cambio de gobierno, se abrió una ventanita ahí, apareció la ley. Alguien dijo, bueno, queremos saber dónde estamos parados. Quizás, no sé cuál ha sido el contexto. 25 años una ley, cambiaron mucho los estándares. Obviamente ha habido mucho esfuerzo de las organizaciones que trabajan temas de transparencia y de los organismos internacionales de mejorar los estándares de los estados, porque tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Claro. ¿No? Cuando la ventana está cerrada, cuando las luces están apagadas, bueno, si nadie te controla, estás confiando en la moral de ese funcionario. Ahora, si vos tenés mecanismos de control cruzados, bueno, la cosa cambia. Y obviamente una justicia que actúe. ¿Qué hacemos o qué propone el proyecto de ley? Bueno, adecuar los estándares. Pasamos de una ley que tiene unos 10 artículos a una ley de 40 artículos, donde se incorpora con claridad un principio que es importante, que es el de transparencia activa. Todos los organismos del Estado deben estar obligados, deben sentirse obligados, deben estar obligados por ley a poner a disposición la información en sus páginas web. Esto que hago yo, porque aquella vez firmé eso, lo deberían tener todos. Las páginas web de la legislatura vos tendrías que poder cruzar con información disponible, accesible, que la bajes, que la cruces, no que tengas que estar haciendo un esfuerzo logístico para entender qué hay, por un lado. Por otro lado, amplía el alcance de los sujetos obligados, ¿no? Por ejemplo, plenamente al Poder Judicial, que hasta acá tenía un aspecto que no estaba incluido, plenamente, obviamente, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, a las agencias, a las empresas contratistas, a los sindicatos, a los partidos políticos, a todo aquel que reciba fondos del Estado. ¿Por qué? Porque los fondos del Estado son de los contribuyentes y les da derecho a saber en qué se gastó. Y después mejora mucho los mecanismos de control. ¿Qué pasa si no cumplen? ¿No? Mejora los plazos y las acciones de tipo administrativas, a través, entre otras, de una herramienta que es la Agencia de Acceso a la Información, que en Nación funcionaba muy bien, y a la vez también facilitar el acceso al amparo. Decirte una cosa que me acordaba días atrás cuando armábamos el proyecto. A mí me pasó, siendo diputada nacional, que quería saber cosas de Córdoba y tenía que entrar, presentábamos acá, no nos respondían, entrábamos por la Ley de Acceso a la Información Nacional, hacíamos la petición, el formulario, si demostrábamos que había habido alguna transferencia de fondos nacionales, por ejemplo, para jardines de infantes, y obteníamos la respuesta por esa vía. Es inadmisible que Córdoba se escape tanto de mostrar en qué se gastan los recursos de los cordobeses. También son inadmisibles algunas respuestas que hemos escuchado en estos días, como por ejemplo que es estigmatizante para alguien aparecer en un listado
de empleado de la legislatura, que un gremio se opone a que eso ocurra, que hay un fallo judicial, el fallo judicial del superior tribunal, que posiblemente si alguien lo cuestionara también podría ser revisado, pero hacía referencia a una situación muy concreta de la Municipalidad de Córdoba que había, y a una ordenancia que publicaba una gran cantidad de datos de los agentes. El Tribunal Superior entendió que eso colisionaba con la intimidad de las personas. Creo que es un criterio muy discutible, que nadie después fue a rebatir, pero que se podría discutir. La legislatura ahora se tomó de ese argumento para decir que no podía decir los nombres de las personas. Claro. Eso buscamos aclararlo en esto de la transparencia activa, qué cosa está obligada a subir cada institución o cada entidad del Estado. Bueno, sus contratos, las personas que trabajan para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, podría surgir una incompatibilidad. Claro. Y a la vez, porque es una función pública pagada con fondos de los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes trabajan ahí. Entonces lo ponemos en el principio de transparencia activa, pero a la vez también, digo, decir que el concepto de datos sensibles, que es el que está en la vieja ley, que puede ser un argumento razonable. En general las normas de acceso a la información tienen excepciones, suponete si es un secreto, claro, ¿no? Si es un secreto que puede afectar la seguridad nacional o si esté en medio de un litigio, de un pleito y te revele la estrategia, o no sé, lo escuchaba con la negociación del fondo, ¿no? Alguna cosa así. Ahora, no son datos sensibles quiénes son tus empleados. Claro. Puede ser un dato sensible su domicilio, puede ser un dato sensible la configuración de su familia. Aparte, para sacar un crédito, los bancos te preguntan si cuánto cobras. O sea, sí, pero bueno, ponele que va a estar a disposición de todo el mundo, hace ¿no? Público eso. Pero que puedan saber, digamos, que vos puedas saber cuál es la antigüedad, para que puedas saber si entró ayer o si lleva 10 años y es de planta, que vos puedas saber dónde presta servicios, que puedas saber, estás en protocolo o en ceremonial de la vicegobernadora, estás en la cocina, ¿no? ¿Servís café o estás trabajando para un legislador para cuál? ¿Por qué los ciudadanos no pueden saber eso? Bueno, ojalá que ocurra la discusión, que sea receptado, ojalá, o que sea compatibilizado con otro, pero que se produzca esta discusión. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, ya estamos en hora. Gracias, Te Brenda. agradecemos mucho. No, gracias a usted. Placer. Y nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Exactamente. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.